interpreto que tenemos los suficientes argumentos como para poder sintetizar con una sola frase el proceso en el que estamos todos inmersos, más allá de cuestiones estéticas o superficiales, agendas, gráficos de colores, eufemismos marxistas. Aquí de lo que se trata es de sustituir la paz romana por la paz judaica, de Wuhan en adelante. Interpreto que debo ser de los pocos en el mundo, por no decir el único, que puede ofrecer una lectura mucho más amplia de la cuestión geopolítica, de fondo, una resonancia de un marcado sesgo religioso. De hecho, cometemos el error, la mayoría de occidentales, de interpretar que convivimos ante democracias cuando, observada la aritmética, la composición y la narrativa, estamos ante un modelo de creencias, por lo tanto una teocracia. Es decir, que somos tan fanáticos y fundamentalistas como al otro lado del muro de Berlín. Llámese Federación Rusa, llámese República Popular de China o bueno, pues una república islámica llamada Irán. Nosotros también somos telecreyentes. Y nuestros pastores, falsos profetas, pues son telepredicadores. Pero insisto, con una sola frase podemos sintetizar el proceso en el que estamos inmersos, de Wuhan en adelante, que no es más que el sustituir la paz romana por la paz judaica, es decir, destruir Roma. ¿Cómo podemos destruir Sumeria? Con el arte de la infiltración. ¿Cómo podemos destruir el Alto y el Bajo Egipto? Con las plagas bíblicas, la enfermedad. Aquí de lo que se trata desde una óptica geopolítica. Porque además es que ante nuestro horizonte de acontecimientos, además, pues otro tipo de dimensiones. Es decir, por ejemplo, bueno, hemos asistido a un proceso de el desglose de tesis malthusianas, la regulación contra natura de una especie por voluntad particular, partidista, bueno, de un grupo humano que sustituye la voluntad de Dios, interpreta que puede decidir quién va a vivir y quién va a morir. Bien, pero es que además la cuestión se agrava en el preciso instante que, bueno, pues hemos cruzado una frontera, la frontera de la intimidad de todo ser humano, cualquier código ético, moral, civil, jurídico, lo que queramos, en el preciso instante que nos planteamos la modificación genética de los seres humanos para poder adaptar al conjunto humano a la voluntad de este órgano opresor que desde un territorio ocultista interpreta que regula la humanidad y que es la propietaria del planeta. Se nos plantea lo que se nos plantea, pero es que Vladimir Putin confine vacuna igual que Donald Trump, igual que todos. Y todos rezan en el muro de los lamentos. La cuestión judía. Bien, en esta mesa creo que soy el único que me ha atrevido a afirmar que, por lo tanto, si aquí de lo que se trata de sustituir la paz romana por la paz judaica, que de lo que se trata, por lo tanto, es de pues hacer caer tanto Europa como Estados Unidos. Somos el imperio greco, romano y cristiano. Estamos cometiendo el pecado, por lo tanto, de llamarlos aliados cuando son nuestros enemigos, y además tenemos el enemigo hasta el fondo de la ciudadela. La cuestión semita. Parlamentos judíos y a pie de obra el Islam que nos roba el trabajo. Bien, las invasiones bárbaras. Claro, ¿cómo podemos destruir Estados Unidos? Desde dentro. Estamos ante un contexto protegido, franqueado por dos grandes murallas acuáticas, ¿no? Dos grandes océanos. El propio Zelensky
en el despacho Oval se lo dice a Donald Trump, ¿no? Dice, bueno, a usted no lo han invadido nunca porque usted está protegido por 2 océanos. Vamos a ver quién se atreve a cruzar estos océanos para luego enfrentarse a la gran Norteamérica, ¿no? Entonces, para poder destruir Norteamérica, la cuestión judía lo que está haciendo es a partir del arte de la infiltración. Y en esta mesa yo me he atrevido a afirmar que Donald Trump no es más que Sargón el Grande. Atentos, resonancia histórica y bíblica. Bueno, claro, me vais a colocar el San Benito de conspiracionista, negacionista, fascista, lo que queráis, ¿no? Pero hoy sobre la mesa tengo un testimonio que va a avalar esta tesis. Vais a poder comprender cómo estamos en lo cierto. Que aquí de lo que se trata es de hacer caer la Europa greco-romana cristiana post el Renacimiento, Ilustración, contrato social y lo que queramos, revolución industrial, y además el domesticar, por así decirlo, el caballo salvaje del lejano oeste norteamericano. ¿Cómo? Con el arte de la infiltración, con un agente doble. Esto es Sargón el Grande. ¿Quién es Sargón el Grande? Bueno, primero nos tenemos que situar. Nuestros historiadores todavía no han podido resolver el por qué dentro de las murallas-estado, dentro de las murallas-estado de la vieja Sumeria, se hablaba en sumerio, pero fuera se hablaba en lenguas semíticas. Es decir, existe, ¿no? Ante el origen de la historia de la civilización, existe una muralla que separa a los semitas de los procesos civilizados. Dentro del ecosistema de Sumeria se habla en sumerio y fuera lenguas semíticas. Tenemos que preguntarnos el por qué. La cuestión es que Sargón el Grande es el hijo bastardo ilegítimo de una sacerdotisa sumeria. En un periodo en donde una sacerdotisa sumeria tenía prohibido dar a luz un hijo. Esta sacerdotisa sujeta a su hijo, nada más nacer, lo envuelve en una sábana, en una tela, lo sitúa en un canasto y lo abandona en un río. Esto es lo que nos transmite, digamos, la tradición oral y escrita, ¿no? El mito de Sargón el Grande, ¿no? Hijo bastardo de una sacerdotisa, en un mundo en donde una sacerdotisa no puede tener hijos, lo envuelve en una sábana, lo sitúa en un canasto y lo abandona en un río. Curiosamente, desembarca en el corazón, en el epicentro de la corte de Sumeria, para acabar convertido en el rey de Sumeria, es decir, Moisés. ¿Nos suena, no? Es decir, la misma figura. Un hijo ilegítimo bastardo es envuelto en unas telas, situado en un canasto y abandonado en un río. Esto es Moisés. Y Moisés, bueno, puede proliferar en el interior de la corte de un imperio. Sargón el Grande es semita, por naturaleza, por sangre, por genética. Se introduce dentro de una corte y con el arte de la infiltración se hace con el cetro de regente de esta corte. El propio Carl Gustav Jung en sus investigaciones nos dice que Moisés era el hermano del faraón. Sargón el Grande lo primero que hace es liberar a todos los semitas en cautiverio. Los judíos son liberados. Pero con 2 titulares, Sargón el Grande acaba por destruir Babilonia, el semita. Es decir, se destruye Sumeria, este gran imperio civilizatorio, a partir del arte de la infiltración y la figura del agente doble. Como nos decía Truman, pues los judíos nacen siendo espías.
bueno, debo ser el único en el mundo, no he escuchado otro referente igual que relaciona el escenario geopolítico actual con estas cuestiones bíblicas, y yo creo que es importante el poder apreciar la resonancia religiosa de este proceso que nos invita a sustituir pues la paz romana, y Donald Trump en principio es el emperador de Roma, se nos sienta en el trono del FAES, esto es el Parlamento norteamericano, bien, esta paz romana logra sobrevivir y trascender en el espacio-tiempo gracias a la balcanización a partir de naciones históricas, y además porque crea cetros, obeliscos de poder. Por ejemplo, nos encontramos el obelisco de poder espiritual que es Roma. La palabra amor invertida. Del verso, amor, el Cristo, a lo perverso. Roma. El César, que ahora, esta serpiente, muda de piel y se nos presenta como el interlocutor de Dios en la tierra, el Santo Padre. Roma logra sobrevivir y prolifera al paso del tiempo gracias a su balcanización en naciones históricas y digamos, en los grandes apellidos reales, encargados con la fuerza de los ejércitos de gestionar espacios. Bien, la corona española, la corona británica, la corona tal. Bien, todos los caminos conducen a Roma, el primer obelisco de poder. Luego nos encontramos, tras la expulsión de doña Isabel a la comunidad judía, unos se refugian en Marruecos y fundan el reino safardí de Marruecos, otros migran hacia Turquía, en donde desarrollan el arte de la propaganda, y muchos se reencuentran con la nobleza negra de origen semita en lo que se denomina Holanda, la holandesa de Indias, y saltan al Reino Unido, en donde nos fundan la City de Londres. Tened en cuenta que hoy, desde un punto de vista jurídico, el reinado británico es distinto que lo que sería la capital, la City, Londres. Entonces, tenemos ya un primer obelisco, ¿no? El obelisco espiritual, Roma, y se consuma el rapto de la iglesia, Francisco Bergoglio. Bien. Luego tenemos el obelisco de un orden económico, la City de Londres. El apellido financiero es Rothschild, que en principio son los gestores del tesoro papal. Se consuma el rapto del tesoro. Pero es que luego tenemos el obelisco de orden militar, es decir, Washington, el Pentágono. Estos son los tres cetros de poder del mundo. Y aquí de lo que se trata es de sustituir la paz romana por la paz judaica. En Roma sentamos, pues, a un semita, jesuita, judeo-masón y comunista. Se consuma el rapto de la iglesia. Por lo tanto, nos hacemos con el tesoro. Rothschild ya puede apretar el botón. Y aprieta el botón. Wuhan. Vacunas y pandemias. La Epstein Class. Tengan en cuenta que, bueno, pues en función de la información que disponemos, filtración de desclasificación de los documentos Epstein, estamos hablando de perfiles muy siniestros, que son los que han vacunado a vuestros hijos. Que si canibalismo, pedofilia, bueno, ¿qué podemos imaginar? Podemos acabar mal, ¿verdad? 400 millones de seres humanos diagnosticados de COVID permanente. Bueno, con Donald Trump lo que se está haciendo es lo mismo que se hace con Sumeria. Más allá del mito y del arquetipo, que si una sacerdotisa que se queda embarazada y da a luz a un niño bastardo, que lo envuelve con una tela, lo abandona en un río, tal. Esto es Moisés. El Cristo nace en circunstancias no muy distintas, siendo perseguido y siendo un hijo huérfano y bastardo. La gran pregunta es ¿quién es el padre del Cristo? Que en esta mesa hemos intentado resolver. Un griego. Claro, ¿qué pasa?
Donald Trump, su función es destruir Estados Unidos desde dentro. Su papel es el papel de Sargón el Grande. Cuando leemos sus memorias, Donald Trump nos está hablando de su rabino de cámara y además que su máxima aspiración en la vida sería el poder leer su nombre en letras de oro en la puerta del templo de Salomón. Un principio salomónico, ¿no? Es decir, era el propio rey Salomón quien decía que con el dinero me apropiaré de vuestras almas. Y de aquí nace la cábala, es decir, el cabal, la usura. Y efectivamente, es con el dinero que logran regentar este mundo y articular pues, un gobierno en la sombra, un gobierno ocultista, de un marcado sesgo anticatólico, anticlerical, anticristiano, y me atrevería a afirmar que estaríamos ante el reinado del anticristo, en donde todo lo que versa se transforma en lo perverso, en donde el político, el falso profeta te dice blanco, tú piensas en negro y acertarás. Donald Trump es Sargón el Grande. Está para destruir Estados Unidos desde dentro. El status quo de Estados Unidos es gracias a sus provincias y a su protectora, es decir, Europa y los Emiratos Árabes, la Liga Árabe. Los acaba de estafar a ambos, y los abandona a los dos. Primero firma un acuerdo con Starmer, intercambio económico, tecnología, lo que queramos, pero hoy nos está diciendo que necesita el Congreso para abandonar la OTAN. Nos está abandonando. Está abandonando sus provincias. ¿Qué es más rentable, un imperio o una patria? Porque con su American Great Again, el animal herido está admitiendo que está herido. Por lo tanto, es presa fácil. Logramos, por lo tanto, el despertar y el renacer de los grandes cadáveres de la historia del siglo XX, ¿no? La vieja Unión Soviética y, bueno, la República Popular de Mao, que hoy rezan en una iglesia ortodoxa o se conjuran al Cristo. Es decir, estos cadáveres son los fantasmas que persiguen a la gran Norteamérica. ¿Estoy en lo cierto o no? Me he atrevido, ¿no? Es una interpretación un tanto audaz, fruto del conocimiento, de la arqueología del conocimiento humano, bueno, ejercicio de historicismo bíblico, el conocer cómo florece Sumeria, cómo sucumbe Alto Bajo Egipto, qué significan las cosas y los procesos históricos. Es muy importante porque desde mi punto de vista estamos ante el proceso más profundo, más amplio, más elevado de la historia de la humanidad. Lo que nuestros profetas calificaron como la gran tribulación. Es decir, se nos ha planteado una historia tan extraordinariamente laberíntica que el común de los mortales no va a poder percibir. Y en esta mesa intentamos descifrar este lenguaje semítico al cual no hablamos para poder comprender cuál es el signo de los tiempos, hacia dónde se nos conduce y cómo se nos conduce. Tenemos el enemigo, por lo tanto, hasta el fondo de la ciudadela. Donald Trump es Sargón el Grande. Hoy nos hemos hecho con un testimonio, además de casualidad hemos encontrado aquí en TikTok, que avala esta tesis. Os voy a proyectar, con vuestro permiso, voy a utilizar los auriculares, os voy a proyectar, reiteraré, muy buenos días, José Luis, Tamara, Miriam, Suárez, Juan, Pilar, estoy atento a que vuestros comentarios. Prestad atención. Chosen to be of service to the Jewish people and the Jewish Messiah. President Trump's right ear was grazed in a symbolic gesture of Exodus 21:6. Éxodo 21:6. Nos dice, Donald Trump guarda una equidistancia con Éxodo 21:6. Es decir, una lectura religiosa, bíblica, y en este caso se remite a la Torá, libro sagrado, el Viejo Testamento de la comunidad judía internacional. Prestad atención. Where the Torah states that a servant who wants to remain with his master needs to have his right ear pierced. Nos dice que el Mesías es un siervo de las 12 tribus de Israel.
Trump was designated as God's servant and anointed one. Y que Donald Trump ha sido designado por Dios para servirnos a nosotros. Just like Cyrus the Great almost 2,400 years. Exactamente igual que Ciro el Grande. Hace 2400, ¿correcto? Exactamente igual que Ciro el Grande. Es decir, que Dios ha designado a Donald Trump el papel de Mesías que nos sirve a nosotros y que es equidistante a Ciro el Grande, lo que llevamos nosotros pues unos 3 años afirmando. ¿Correcto? Entonces, bueno, es el testimonio de un rabino muy importante en Israel, que, bueno, yo creo que nos desvela, ¿no?, la naturaleza del proceso. Efectivamente. Por un lado, estamos ante la cuestión judía. Punto. Pero no lo digo con acritud. Es decir, hemos visto rabinos, hemos podido percibir rabinos dando instrucciones a soldados. Esto no es una cuestión sionista o askenazi, no. Esto es la cuestión judía en profundidad y en mayúsculas. El judaísmo se divide en 2 grandes facciones. La lectura ortodoxa, que interpreta que deben de esperar la llegada de un Mesías, pero luego tenemos la lectura política, sionista, askenazi, que se interpreta que deben propiciar la llegada de un Mesías. Ese propio Benjamín Netanyahu, que en su día se encuentra con un rabino y este rabino le coge de las manos y le dice: haz todo lo posible para propiciar este Mesías. ¿Bien? Entonces, bueno, desde la Revolución Francesa, Waterloo en adelante, tramas y tribulaciones. Ellos se hacen con el control del mundo. El mundo, antes de Wuhan, es global, unilateral y alienante. Son los putos amos de los procesos alimenticios, la propaganda, la distracción, todo. Son los putos amos. Con Francisco Bergoglio consuman el rapto de la Iglesia, y consumando el rapto de la Iglesia pueden dar la orden a los gestores del tesoro papal. Por lo tanto, tenemos el obelisco espiritual que da la orden y el obelisco económico que ejecuta. Apretamos el botón. En el mundo hay guerras cuando mis hijos lo deciden. Rothschild. Vacunas y pandemias. Pasamos de las patentes de los PCR y de las mascarillas a las vacunas. Se experimenta genéticamente con la población. Atentos. Las tesis sionistas, que son interpretaciones ultrapolitizadas del propio Talmud, de las leyes talmúdicas, las tesis sionistas nos dicen que los seres humanos siempre nos van a perseguir. Es decir, como si fueran de otro planeta. Los seres humanos nos van a perseguir. No sé, como si fuera una especie alienígena, ¿no? Los seres humanos siempre nos van a perseguir. Pero lo que no explican es que son perseguidos no por la cuestión judía, son perseguidos por sus delitos. Isabel I de Castilla los expulsa de España no por ser judíos. Son expulsados por cometer agravios contra la corona, soberanía, seguridad nacional y nuestro pueblo. Un escenario no muy distinto al que tenemos ahora. Pero no se les persigue o se les expulsa por el hecho de ser judíos, sino por los delitos que cometen. Pero esta interpretación política del Talmud, la cosmovisión sionista que interpreta que debe propiciar la llegada de un Mesías, nos dice: los seres humanos nos persiguen. Por lo tanto, debemos crear un nuevo ser humano. Experimentación genética. En el siglo V después de Cristo se escribe uno de los libros pues más misteriosos que se conocen, ¿no? El libro de la creación, que forma parte de la tradición judía. Autor anónimo, autor o autores anónimo. El libro de la creación. En este libro, Dios, prestad atención, Dios establece contacto con el patriarca de las 12 tribus de Israel, el padre Abraham,
y le susurra al oído la fórmula que le va a permitir fabricar lo que ellos interpretan como súbditos o animales, es decir, vosotros, la granja humana. A finales de la década de los 70, la ciencia genética, decodifica el genoma humano y utiliza el lenguaje de las letras para poder sintetizar, ¿no? Pues más de 3 millones de proteínas. Nuestros amados judíos interpretan que dentro del genoma humano se encuentra lo que ellos denominan el nombre de Dios, Yahweh, Yahweh. Pero lo que no explican los rabinos a sus propios hijos es que el nombre de su Dios, Yahweh, no es más que el nombre propio de un general griego. Si leemos el Éxodo, nos encontramos, pues, por ejemplo, la interpretación primitiva y el texto que se añade anexo, en donde aparece la figura de Moisés, cuando en realidad quien negocia la libertad de las tribus de Israel con el faraón es Isaías, dotado de don de gente y de clase y de educación. Isaías logra, en base a la negociación, la libertad de las 12 tribus de Israel del cautiverio del Alto Bajo Imperio, de los faraones, y se adentra en el desierto. Pero lo que hace Isaías es seguir lo que se conoce como el camino de los filisteos. ¿Qué sucede? El Alto Bajo Egipto y Sumeria estaban inmersos en una guerra mundial. Y este camino cruzaba el campo de batalla. De pronto aparece la figura de Yahweh y Yahweh. Y Yahweh les avisa de que si siguen el camino de los filisteos se van a encontrar con una guerra, por lo tanto se adentran en el desierto del Sinaí y se inicia el éxodo. Luego aparece la figura de Moisés. Y esto es muy interesante porque Moisés, de entrada, nos presenta a Yahweh, ¿no? Le pregunta, ¿me puedes mostrar la gloria de Dios? Moisés, esta criatura mítica que se incorpora al texto primitivo, nos presenta a Yahweh y le pregunta, ¿nos puedes mostrar la gloria de Dios? Para poder comprender qué es la gloria de Dios debemos de hacer un ejercicio de arqueología de las palabras. En el hebreo original sin vocales, la palabra gloria significa pesado y se aplica y se atribuye a un arma pesada. Es decir, Moisés, que se hace con el liderazgo de las 12 tribus de Israel una vez se inicia el éxodo por el camino más largo, los 40 años por el Sinaí, Moisés establece contacto con Yahweh y le pregunta, ¿me puedes mostrar la gloria de Dios? Nosotros comprendemos esta expresión desde el territorio de lo mítico, lo teológico y lo fantástico, pero la gloria de Dios sería algo no muy distinto cuando hoy los judíos nos hablan de la cúpula de hierro. Puede parecer sorprendente. Hoy, las 12 tribus de Israel, proyectan esta imagen, ¿no? De seguridad, de solvencia, de eficacia, de que somos la cúpula de hierro. Moisés establece contacto con Yahweh y le pregunta, ¿me puedes mostrar la cúpula de hierro? Es decir, la gloria de Dios, un arma pesada. Y Moisés, atento, se esconde, se refugia detrás de una piedra porque Yahweh le dice, apártate, que los daños colaterales van a matar incluso a los animales. Moisés se refugia tras una piedra y a pesar de refugiarse, vuelve con las 12 tribus de Israel con la piel enrojecida. A la pregunta de quién es Yahweh debemos realizar un ejercicio de literatura comparada. Grecia. Efectivamente, Yahweh no era más que un general griego. Son los griegos quienes entregan la ley a Moisés. Y la gloria de Dios no es más que un arma. Para hacerse una idea de las interpretaciones, hemos desembarcado todos y naufragado ante la Vulgata, en donde, por ejemplo, pues los Elohim son interpretados como dioses en un Olimpo y resulta que no eran más que jueces griegos. Cuando hablamos de los Nefilim, también estamos hablando de personajes míticos, arquetípicos y divinos, cuando resulta que son
el resultante de la fusión etnográfica entre griegos y semitas. Eso es Jesús de Nazaret, el hijo de un griego. En el texto original, ¿qué nos dice? ¿Qué se nos dice? La Virgen portaba un mensaje de él. La palabra virgen en el hebreo original, sin vocales, significa muchacha. Es decir, la muchacha transportaba algo, ¿eh? Es decir, estaba embarazada. La muchacha portaba un mensaje de él. Y él es una palabra que se aplica a los altos cargos de la administración del templo de Zeus, los griegos. Es decir, que la Virgen María estaba embarazada de un juez griego. Y por su condición de embarazada del órgano invasor, del extranjero, era rechazada por los semitas y por los rabinos. Fue perseguida por ello. Jesús de Nazaret nace como Sargón el Grande o como Moisés. Es un hijo bastardo, ilegítimo, y además que no conoce a su padre. Pero su padre, si hacemos un ejercicio de arqueología de las palabras, era un griego. Por su condición de mezcolanza cultural y antropológica, nace distinto. Nace con un porte y una expresión, pues, mucho más espartano. Si observan ustedes las primeras representaciones pictóricas del Cristo, su expresión es la expresión de Platón. Si atendemos a su dialéctica, es la dialéctica de la lógica de Platón. Es decir, Jesús de Nazaret representa, digamos, la representación del impacto que supone el hecho de que los griegos se presentaran en Mesopotamia. Bronce tardío, ante las 12 tribus de Israel que, de entrada, eran conocidas como la tribu de los Sisú, se dedicaban al comercio entre Sumeria y Egipto. Es por este motivo que son conducidos al cautiverio, porque se inicia una guerra mundial entre Sumeria, Egipto, entre Rusia, Estados Unidos, y estas tribus de caravanas que mueven, digamos, mercancías entre Sumeria y Egipto son, por ambos bandos, son, bueno, pues esclavizados. Son conducidos a construir las grandes pirámides. Sargón el Grande es el hijo bastardo ilegítimo de una sacerdotisa semita, que a partir de mitos y leyendas, pues, oigan, de casualidad, desembarca en el corazón de una corte, se transforma en el rey de esta corte y acaba por destruir esta corte. Es decir, en 2 años cae Babilonia. Esto es lo que se está haciendo ahora mismo con Estados Unidos, a partir de la infiltración y el agente doble. Esto es Donald Trump, un falso profeta, un fariseo, un hipócrita que interpreta en el territorio estético, pues, que es un falso patriota. American Great Again se le llena la boca, pero está admitiendo en público que estamos arruinados. Si estamos arruinados, somos un franco fácil. ¿Qué es lo que logramos con su American Great Again? Que estos cadáveres de la historia, que justamente el gran capital judío nos ha dejado sobre la mesa, la vieja Unión Soviética y la China de Mao, de pronto despierten. Es nuestra oportunidad. Y efectivamente, Vladimir Putin se atreve a poner un pie en Siria, porque sabe que el imperio se tambalea. Es por este motivo que hace 11 años en esta mesa afirmé: el imperio se desmorona. Debemos de evitar que sus cascotes nos aplasten. Vamos, me transformé en un profeta. De aquellos lodos, estos fangos, ¿no? O de aquellos fangos, estos lodos. La cuestión es que Donald Trump, desde mi punto de vista, está destruyendo Estados Unidos desde dentro. El status quo de Estados Unidos surge de la alianza natural con Roma, es decir, con Europa. La Europa greco-romana y cristiana, la que están crucificando, es decir, el Cristo. Jesús de Nazaret es un discípulo del templo de Platón y confronta en todo momento con la tesis mítica y mesiánica de los rabinos del templo. En su primer encuentro, los rabinos le dicen al Cristo: todos partimos del patriarca de las 12 tribus de Israel. Los judíos interpretan que toda la humanidad surge del patriarca de las 12 tribus de Israel.
Para ellos, para los semitas, para los judíos, por ejemplo, los Scottish, los Irish, los British o los Spanish somos una de las tribus de Israel. Ellos creen que toda la humanidad es judía y que no lo sabemos. Porque Jesús de Nazaret les dice: soy el que soy. Pero no tan solo les dice soy el que soy, lo hace en griego. La primera vez que Jesús de Nazaret ya como criatura política, como ese animal de la historia, aparece y se confronta con los rabinos, les dice: ¿así? ¿Vosotros interpretáis que toda la humanidad surge del patriarca de las 12 tribus de Israel, el padre Abraham? Pues yo soy el que soy, es decir, soy el padre del padre Abraham. Se presenta como Dios. Pero estamos ante un juego de la aritmética de las palabras, es un juego dialéctico. Jesús de Nazaret responde con la lógica griega, porque los hebreos, a partir del arte de la narrativa, el vivir del cuento, pues logran su status quo, haciendo creer a la humanidad de que, por ejemplo, pues hemos sido elegidos por Dios. ¿De dónde surge la sacralización de uno mismo? Surge de la figura del faraón, el gran déspota, el gran dictador. Los faraones se interpretaban a sí mismos como Dios en la tierra. ¿Estos son las 12 tribus de Israel o esto es el Santo Padre? Es decir, una herejía luciferina. Entonces, lo que hace Jesús de Nazaret en todo momento es confrontar con la dialéctica, la lógica de la dialéctica platónica, con la narrativa mesiánica, teológica fantástica, diseñada para conferir status quo a los rabinos. Jesús de Nazaret les dice, en griego además, yo soy el que soy. Es decir, se está presentando como el Dios en la tierra. Porque se da la circunstancia que estos rabinos, en su interpretación mítica del mundo, mesiánica del mundo, ellos a Dios lo definen con la expresión yo soy el que soy. Es una religión que rinde culto al ego, al egocentrismo, por lo tanto, al déspota y al dictador. Esto es su Mesías, un rey. Y esto es Donald Trump. Pero es que Donald Trump nos ha planteado un consejo de paz. Y ha fracasado. Pero es que Donald Trump ha abandonado sus provincias. Se está arruinando. No puede pagar. Es que ahora va a abandonar la OTAN. Es que no puede asumir el papel en la OTAN. Es que Donald Trump firma los pactos de Abraham con la Liga Árabe a cambio de protección. Esta protección ha saltado por los aires. Los árabes se sienten estafados. Los europeos también hemos sido estafados. Porque todos hemos pagado el diezmo. Por ejemplo, compramos deuda pública norteamericana para que los norteamericanos levanten la persiana. Entonces, Donald Trump lo que está haciendo con Estados Unidos es aislar a Estados Unidos como Fidel Castro aisló Cuba. Para una vez aislamos Estados Unidos, la hacemos caer desde dentro. Está debilitando Estados Unidos. Estos son los aranceles, que son cargas tributarias indirectas. Prestad atención, porque lo que os voy a explicar no lo ha explicado nadie en 2000 años. Claro, Jesús de Nazaret, él no tiene la voluntad y la vocación de prácticamente convertirse en el interlocutor de Dios en la tierra o prácticamente transformarse en Dios. Es el Hijo de Dios. Esta es la gran duda que planea, ¿no?, la biografía de Jesús de Nazaret. Los propios rabinos, ¿cómo responden? Lo apedrean. En el primer contacto intelectual entre Jesús de Nazaret, Grecia, y los rabinos, la cuestión judía, pues acabamos a tortazos. Es decir, lo apedrean. Porque interpretan que Jesús de Nazaret es un hereje. Se está presentando como Dios. Yo soy el que soy. Por lo tanto, soy el padre del patriarca de las 12 tribus de Israel. Con la dialéctica, Jesús de Nazaret lo que hace es destruir los argumentos de todo dictador, de todo faraón, de todo César, de todo Santo Padre, de todo cacique, de todo jefe que interpreta que ha sido elegido por Dios. Os voy a mostrar un ejemplo. En su día le envié una carta a don Francisco Bergoglio. Puede parecer una locura, pero me constaba que conoce mi trabajo y mi obra.
Y a don Francisco Bergoglio le digo, cito textualmente: soy Dios. ¿Usted me puede demostrar lo contrario? Esto es lo que hace Jesús de Nazaret. Con la lógica, con la dialéctica lógica, está desmontando la narrativa mítica y fantástica que justifica al dictador. Pero desde el faraón a Donald Trump. Bueno, por presentarse como Dios, es apedreado, vía crucis, crucifixión. Pero os voy a explicar algo que no sabe nadie, que nadie se ha percatado y que desde mi punto de vista es de... Bueno, no tengo palabras para poder explicar lo que sucede dentro de este relato. Jesús de Nazaret, como sabemos, es una criatura, hostia, bastante sufriente y penitente. Es decir, nace perseguido, su madre se tiene que iniciar una relación con un viejo José, el carpintero, además semita, extraordinariamente severo, que lo envía al templo a discutir con los rabinos. ¿Qué está haciendo con los rabinos? Un niño, ¿no? Porque como niño era rechazado por los suyos por ser hijo de un griego. Es decir, la biografía de Jesús de Nazaret es dolor y sufrimiento constante. Constante. Es un no parar. No conoce mujer, no se casa, no tiene hijo, no conoce hijo y además tampoco tiene tumba, es decir, no descansa en paz. Es decir, es la criatura más sufrida y penitente de la historia de la humanidad. No hay otro parangón igual. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Una vez Jesús de Nazaret experimenta el calvario, el martirio, el vía crucis, su psicología, su conciencia quiere el grado del delirio del mártir. Pero atentos, en sus dos últimas frases, Jesús de Nazaret logra probar aquello que estructuró su narrativa. Él, de inicio, se presenta como Dios. Esto es una herejía para un rabino y para cualquiera. Esto es como si tú ahora estás en un bar y te aparece un desconocido y te dice: yo soy Dios. Lo natural es reírte de esa persona, ¿no? Vas a pensar, esta persona está loca. Esto es lo que sucede con Jesús de Nazaret. Los rabinos le responden: pero si tú tienes 32 años, ¿cómo puedes ser el padre del patriarca cuando resulta que estamos hablando de hace 500 y pico años, 635 años? O sea, lo toman por un loco, por un conspiracionista, un negacionista. Pero en todo momento, el Cristo, extraordinariamente terco, se nos presenta como la voz de Dios, como el Dios mismo, como el soy el que soy. Esta es la gran duda que planea en su biografía, esta biografía tan sufrida y penitente. La pregunta es, ¿y si lo es? ¿Y si resulta que te has encontrado ante Dios? ¿Y si Jesús de Nazaret realmente era la voz de Dios? ¿Cómo podemos? Me he planteado como pensador, me he planteado cómo puedo encontrar dentro de las Sagradas Escrituras, sin caer en la teología, en la creencia, y tengan en cuenta que Jesús de Nazaret lo que nos plantea, yo creo que de forma objetiva podemos comprender su legado a partir de las cartas de Poncio Pilato, en donde nos está hablando de un filósofo. Jesús de Nazaret no era más que un filósofo que intentaba fundar una escuela de pensamiento. A partir de la influencia del zoroastrismo, el monoteísmo, la dialéctica ética y moral entre el bien y el mal, y la lógica platónica. Esto es Jesús de Nazaret y su tesis. Pero es que en su tesis, en su juego de floretes y su combate con los rabinos, para poder desmontar esos mitos, esas leyendas, esas fantasías mesiánicas de que somos elegidos por Dios, él se presenta como Dios y dice: he sido elegido por Dios. Está haciendo lo mismo que hacen los rabinos. Está haciendo lo mismo que hacen las 12 tribus de Israel. Está haciendo lo mismo que hacen todos los judíos hoy, que se interpretan como elegidos por Dios y que por tanto todos vosotros sois criaturas inferiores y bestias. Acabáis de escuchar a este rabino. Los judíos, en un escenario de fragilidad y de debilidad, siendo balcanizados a partir de tribus, las 12 tribus de Israel, han necesitado sacralizarse a sí mismos para crear un principio de unidad. Y efectivamente, hoy son los únicos que muestran vocación de conquista y de imperio. Los únicos imperialistas ahora mismo sobre la tierra son las 12 tribus de Israel.
parten de un principio de unidad, están todos unidos y además predispuestos y con la energía suficiente como para hacerlo. Están conquistando el mundo. Bien, entonces, ¿qué sucede? Los judíos se sacralizan a sí mismos y se presentan como elegidos por Dios. Bueno, toda la tesis filosófica de Jesús de Nazaret desmonta este arquetipo mesiánico. Porque si toda la humanidad viene del patriarca, de las 12 tribus de Israel, el padre Abraham, bueno, pues yo soy el padre del patriarca, porque soy Dios. Es por este motivo que es apedreado de entrada y crucificado después. Pero atentos, que aquí está, desde mi punto de vista me he planteado, bueno, pues he tardado como unos 11 años, ¿no?, en encontrar la coma, el punto, el silencio entre palabras, el párrafo, en encontrar el detalle de que efectivamente Jesús de Nazaret cumplió con el verbo. El verbo es esa palabra que remite a la acción, es decir, que predicó con el ejemplo. Estamos ante la única criatura desde que tenemos constancia histórica que se le puede atribuir la palabra a la expresión buena gente, buena persona. El resto somos todos unos pájaros, unos pobres demonios y diablos. Bueno, Jesús de Nazaret, una vez experimenta el Calvario, el martirio, el Via Crucis, estando en la cruz, en sus dos últimas frases vamos a encontrar la probatoria que certifica que efectivamente no tan solo es que Dios habló a través de él, que Jesús de Nazaret es Dios. Y os lo voy a demostrar. Primero, ¿qué hace Jesús de Nazaret? ¿Qué dice? Dice, duda, Padre, me has abandonado. La duda funda el pensamiento. El ser humano nace curioso y con curiosidad duda. Y esa duda hace que florezca la conciencia, que es ese gran objeto que pretende destruir todo dictador y todo régimen, desde el origen de los tiempos hasta nuestros días. Desde el Egipto de los faraones a Donald Trump. Joseph Stalin, tenemos que acabar con la conciencia. El Cristo se transforma en la metáfora de la conciencia misma. Todos nacemos perseguidos por una deuda, antes de tener nombre. Y todos vamos a morir crucificados. ¿Bien? Pero es que Jesús de Nazaret, cuando está en la cruz, después de experimentar el Calvario, el martirio, el Via Crucis, no se me ocurre. Es decir, están todas las vejaciones, humillaciones, agresiones. Es lo más sufrido y penitente que todos hemos asistido a ese sacrificio, ¿no? Claro, su conciencia adquiere el grado del mártir ante su delirio. El dolor y el sufrimiento al extremo conlleva delirio. Y en su delirio, el Cristo, atentos, primero duda del Padre. Padre, ¿me has abandonado? Duda del Padre. Por tanto, está dudando de sí mismo. Está dudando de su propia tesis. El Cristo es, desde su origen hasta su desenlace, extraordinariamente coherente, sólido, siempre un camino de salvación, siempre se presenta como la voz de Dios, siempre el camino de la bondad, generosidad, gracia, misericordia, siempre su tesis es extraordinariamente sólida y coherente, desde la primera vocal hasta la última consonante. Pero en la cruz duda. Está dudando del Padre. Está dudando de su propia tesis. Pero atentos, en su última frase os vais a percibir que estáis ante Dios. Porque Jesús de Nazaret dice, perdónalos Dios porque no saben lo que se hacen. Señores, lo hace estando en una cruz que hemos construido nosotros. El Sanedrín, Roma y los gentiles. Es decir, sabemos lo que estamos haciendo. Estamos ante un objeto de diseño y de construcción. El Cristo fue construido en un objeto que delata la nocturnidad de la alevosía. Es decir, está mintiendo. Jesús de Nazaret está hablando con el Padre, duda de él, por tanto duda de su propia tesis y de su propia creencia, y le dice, perdónalos Dios porque no saben lo que se hacen. Cuando resulta que está en una cruz con la corona de espinas. Le hemos puesto entre todos esa corona. Sabemos lo que estamos haciendo. Está mintiendo por nosotros. Está mintiendo por nosotros. Se está inmolando. Está destruyendo toda su tesis. Está quemando por completo toda su trayectoria, toda su vida, toda su coherencia, todo. Por nosotros. Para absorber la respuesta del Padre. Para que nos perdone a nosotros
y las consecuencias las absorbe el Cristo. Yo os pregunto ahora, y os voy a demostrar que Jesús de Nazaret, en esencia, y además sin proponérselo, es Dios, es la expresión misma de Dios. Si observan ustedes la naturaleza, vais a poder comprender la naturaleza de Dios a partir de su obra. Bueno, el universo es un ejercicio de diseño, ¿no? Todo ha sido dotado de una función. Todo. Por tanto, Dios no es un creador, es un diseñador. Ya sabemos algo. ¿Bien? ¿Qué sucede? Cuando observamos las últimas palabras y atendemos en profundidad las últimas palabras del Cristo, lo primero que a mí me vino a la cabeza es cuánta generosidad. Este señor acaba de inmolar toda su biografía, toda su trayectoria, toda su obra, toda su palabra, que se construye a partir de la palabra verdad, para evitar que Dios nos castigue. Es el acto de generosidad más amplio, profundo y elevado que podemos percibir. Yo ahora os pregunto a vosotros, si observamos la obra de Dios, el universo mismo, ¿dónde podemos encontrar un acto de generosidad equidistante, igual, que se asemeje? Esa generosidad tan solo puede ser equiparable y equidistante a la figura de Dios. Porque Dios, presta atención, te regaló el oxígeno para que puedas respirar. Porque Dios diseñó las flores para que te arrebates ante su belleza. Porque tú no tan solo es que Dios te entrega el alimento, sino el alimento tiene sabor, para que te puedas regodear, gozar, experimentar. Todo el universo es un vasto y ecuménico regalo a los sentidos. La última frase de Jesús de Nazaret está a esa altura. Lo único equidistante en el sentido de generosidad con las últimas expresiones de Jesús de Nazaret es la obra misma de nuestro Señor. Todo es un ejercicio de entrega. Todo. No existe nada en el universo que no se entregue a otro. Esto es el cristianismo. Y con esta última frase, además, Jesús de Nazaret no se lo plantea, insisto. Martirio, Calvario, Via Crucis. Estamos ante el delirio del mártir. Él duda primero y luego se inmola, se entrega por nosotros. Es un acto de generosidad inconmensurable, que tan solo puede ser equidistante al universo mismo, a la obra del Creador. Y Jesús de Nazaret se transforma. No tan solo es que el Jesús de Nazaret es la voz de Dios entre nosotros, es que es el arquitecto, el diseñador de Dios, el Mesías. Desde la sede del Movimiento Victoria os agradezco la atención. Intento no cruzarla ahora, me podría extender una hora más porque estoy como muy metido en mis temas y mis cuestiones. Me tenéis que disculpar por el sermón. En todo caso, en otra entrega, pues seguimos ante el territorio de la geopolítica, de la economía. Me han quedado muchísimas cuestiones pendientes, además. Tenemos titulares, filtraciones, información. Recordar, tapa la pantalla, interactuáis, compartís. Creo que son historias que merecen la pena de escuchar. Que tenéis la opción de ayudarme a sobrevivir a partir de nuestra cuenta en PayPal, mvmetaversos@gmail.com. Directo haremos copias de seguridad que tenéis disponible en nuestro perfil, tanto en Taito como en Odyssey y YouTube, @cool.oficial, cool con K, KULT.oficial. ¿De acuerdo? Gracias por una analítica muy importante y compleja. No faltaría Liv, faltaría ante el final de los tiempos, y visto que, debo de ser la última persona, el último, como decía Robert Musil, el último ser humano con atributos.